buenas tardes. Bienvenidos a Transforming Lighting. Este es el evento de Anfalun que pretende ir más allá de la iluminación. En esta ocasión nos encontramos en el World Café de Recoletos del Banco Santander, al que agradecemos, como siempre, la colaboración que nos presta y sobre todo el apoyo que nos da como sponsor en estos Transforming Lighting que nos ha acompañado durante las últimas ediciones. En esta ocasión tenemos a don Manuel Valcárcel. Manuel Valcárcel es el director adjunto de la F2I2. La F2I2 es la propietaria del Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, junto con otros laboratorios que están en el Centro Tecnológico de Getafe. Pues yo el LCOE lo conocí cuando yo creo que España no era digital, era analógica todavía. Entonces prefiero, claro, no volver atrás a aquella época. Vamos, sí volvemos atrás con aquella época, no con nostalgia, pero sí para que nadie pueda contar los años que llevamos de amistad, tanto con él como todos sus colaboradores. Quiero recordar aquí a Antonio Valladolid, que también nos acompañó toda la vida junto con Manuel. Manuel, pues tiene un currículum, la verdad, espectacular. Yo destacaré que es doctor en Ingeniería Industrial, tiene varios másters, ha estado en muchas etapas de su vida, tanto en la vida docente como en la vida profesional, y ahora es el director adjunto de esta importante fundación que tanto ha ayudado al desarrollo industrial en nuestro país. Manuel, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias por esta ocasión. Felicitaros antes que nada por el evento Transforming Lighting. Ya estuvimos en la edición anterior y para nosotros es un auténtico honor y agradeceros, como te digo, tanto a ti como a tu organización esta oportunidad de tener esta charla. Bien, Manuel, vamos a hablar de luz, ¿no? Es lo que, de luz y todo lo que rodea al complicado ámbito de la luz o sencillo ámbito de la luz, porque las personas, es verdad, que muchas veces piensan que la luz es algo que te cae de algún sitio y detrás de eso no hay nada y hacia adelante tampoco hay nada. Entonces, dentro de la F2I2, por empezar a hablar, como centro tecnológico, ¿qué papel crees que ha jugado desde su creación en el desarrollo de la industria española y en el particular, vamos al sector que yo he manejado casi toda mi vida, que es el de la iluminación? Pues mira, el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia efectivamente tiene más de 70 años de vida, y desde siempre se ha dedicado a apoyar a la industria precisamente haciendo pruebas, haciendo medidas. Las medidas al final es absolutamente esencial porque por mucho que diseñes y estudies el diseño y simules lo que pasa en el comportamiento del producto, hasta que no ensayas, no puedes comprobar que aquello realmente funciona como está esperado. Y en eso estamos nosotros, en el ensayo, en ámbito electrotécnico, por supuesto, el mundo de iluminación, y todo lo que le rodea, empezando por precisamente las iluminaciones, como tú decías, cuando eran meramente analógicas, y estando ahora apoyando también en todas las últimas tecnologías, ni que decir tiene LED y similar, claro. Sí, la verdad es que el enfoque transversal que estamos dando a la iluminación, siendo un habilitador de otras tecnologías digitales o incluso llegando a la parte de salud, creo que es importante. ¿Cómo lo estáis impulsando todo esto desde vuestro centro tecnológico, desde el LCOE? Pues efectivamente, nosotros siempre hemos estado y seguimos un poco en la línea de intentar generar toda una serie de baterías de pruebas que precisamente nos lleven a la conclusión del cumplimiento de esa que llamamos evaluación de la conformidad, precisamente, tanto en las características, digamos, más perceptibles, quizás hasta subjetivas, un poco de temperatura de luz y cosas por el estilo, hasta las que pueden ser más técnicas en el sentido de seguridad, compatibilidad electromagnética y demás, conjugando los dos ámbitos para efectivamente que los resultados de esas pruebas nos den una imagen fiel de las características del producto en cuestión y especialmente en la iluminación, claro está. Oye, Manuel, vosotros en el tema de normalización, de generar la norma o la especificación técnica que aplica un producto, ¿cómo intervenís? ¿Cómo es vuestro arranque, vuestro despliegue en ese tema? Y también en el tema de evaluación de la conformidad, donde también sois yo te diría, un agente muy importante, sobre todo para nuestro sector, puesto que sois el laboratorio reconocido por AENOR, es el único que en España ha reconocido, y que además vuestra ligazón con la administración a través de vuestro prestigio durante muchos años,
pues os ha dado ese puesto. ¿Cómo ves tanto el papel de la generación de la norma como el tema de evaluación de la conformidad? Bueno, la normalización es la clave de todo, es la base, más que es absolutamente fundamental. Uno no puede medir si no tiene una referencia con la que medir. Medir al final es comparar, y medir en sentido amplio. Y ensayar es precisamente comprobar que aquello que ensayas cumple o no cumple algo, y ese algo es la norma. O sea, sin norma todo lo demás no existe. Entonces la norma es clave, evidentemente. Nosotros participamos precisamente en el desarrollo de la norma, intentando aportar nuestra experiencia de todos los años precisamente no solamente en lo que es la génesis del producto, sino en el comportamiento del producto, de tal manera que ese referente común, que es la norma, sea completa, sea seguible, medible, utilizable, contrastable, que es un poco, en el fondo, las características fundamentales de la normalización. En el caso español, por supuesto, en los comités de normalización de UNE, donde también compartimos muchos sitios allí, y a nivel internacional también, por supuesto, ni que decir tiene. La otra parte, la de evaluación de la conformidad, que muchas veces es así una expresión hasta un poco iniciática, porque el que la conoce bien, el que no sabe muy bien qué dice, no es más que una serie de operaciones para comprobar si el aparato es conforme o no. ¿A qué? Pues a la norma, precisamente. Tiene ensayo, tiene seguimiento de producción, tiene una serie de operaciones en las que, bueno, pues nosotros además participamos activamente y que, bueno, pues al final dan esa tranquilidad de que ese producto es fiable y cumple lo que tiene que cumplir, con lo cual es seguro y al final produce las características que uno espera, en tanto magnitudes propiamente dado de iluminación como seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. Bien, Manuel, hemos hablado de la norma y de evaluación de la conformidad, pero a mí me parece que falta cerrar un poco el círculo en todo esto. Y yo creo que ahí entra lo que es la reglamentación, la puramente reglamentación de instalaciones, o la reglamentación del producto, que suele venir a través de lo que es una directiva comunitaria. Yo creo que, mi experiencia en el sector de iluminación es que probablemente es uno de los sectores más reglamentados, tanto por la reglamentación española como por normativas, como por directivas europeas. ¿Cómo ves, cómo os habéis integrado en todo ese papel de generar reglamentación o estar de alguna forma evaluando si lo que se está metiendo en un reglamento por vuestro prestigio es correcto o no es correcto? Pues sí, mira, la parte precisamente de reglamentación es la parte de la normativa oficial de obligado cumplimiento, que es un aspecto muy importante. Y eso de obligado cumplimiento es el quiz también de la cuestión. En este sentido, pues las administraciones públicas, en este caso el Ministerio de Industria, por ejemplo, en el caso español, es el que dicta, digamos, un poco pues esas características o esos requisitos de instalación, que son absolutamente fundamentales, lógicamente, ¿no? Y ahí hay además un aspecto interesante en el que precisamente concuerda este tipo de producto, como son los aparatos de iluminación, que están sometidos precisamente eso, a directivas europeas. Las directivas europeas son mandatos genéricos, que lo que nos están poniendo es un objetivo, no nos dicen cómo tienen que cumplir los países ese objetivo. Le dicen un objetivo y ya está, el país tiene que decir la herramienta. La herramienta especialmente es las transposiciones que hacen los ministerios, que son piezas reglamentarias a nivel nacional, efectivamente, que efectivamente hay que cumplir y hay que ver que nosotros, por ejemplo, la operación que hacemos es esa, verificar que se cumple esa reglamentación. Hay una segunda parte en ese sentido muy interesante también, en el que también trabajamos intensamente, que es todo lo que tiene que ver con inspección de mercado, control de productos en el mercado. Esa parte de control de productos en el mercado es una operación que es absolutamente vital, y cada vez más, por cuanto de aquellas épocas antiguas de homologaciones obligatorias, pues ha pasado, digamos, a un mercado CE, a un mercado único, a otras reglas de juego, que además han cambiado, digamos, la carga de la prueba. En tiempos era el productor el que tenía que demostrar y ahora es la administración la que persigue al productor. Entonces, en esa persecución, digamos, o en esa verificación de que realmente los productores o los que comercializan cumplen las reglas de juego, cumplen esa normativa, esa reglamentación, ahí pues nosotros también tenemos, como no, mucha experiencia en ensayos con resultados de todo tipo, como te puedes imaginar. Doy fe de lo que estás diciendo, porque la verdad es que llevamos colaborando no sé cuántos años, pero muchos años con campañas conjuntas de
seleccionando productos de iluminación, y yo creo que eso ha mejorado mucho por lo menos la conciencia del mercado hacia la calidad, que me parece uno de los temas importantes. Por otro lado, también ha mejorado mucho el nivel de alguna forma también de calidad de los productos que las empresas ponen en el mercado, ¿no? ¿Cómo juzgas esta colaboración que hemos tenido, de alguna forma, sector representado por Anfalún, con el ECOE o la F2I2, en todos estos años que llevamos desarrollando? ¿Ves que ha habido realmente pues un avance importante? ¿Crees que el futuro, a pesar de todo lo que del problema que existe en cuanto a inspección de mercados, debido a las competencias que hay entre comunidades autónomas, Estado central, etcétera, etcétera, en fin, todo lo que está recogido, puesto que las transferencias están transferidas a las comunidades autónomas en muchas ocasiones? ¿Cómo ves todo este mare magnum? ¿Cómo crees que ha mejorado mucho las cosas en este sentido? Pues yo creo que precisamente el sector de iluminación y la colaboración con vosotros en estos años, yo creo que es de las más claras y yo me atrevería a decir modélica, en el sentido de no solamente por la buena relación, sino por los buenos resultados. O sea, el insistir y el estar encima un poco de lo que se está haciendo, de lo que se está poniendo en el mercado, redunda claramente en beneficios para todos. Todo el mundo, cuando sabemos que alguien nos está vigilando, solemos estar un poquito más pendientes, que de otra manera a lo mejor caemos en la tentación de relajarnos. Entonces, en este caso, yo creo que la mejoría en general es evidente. Otra cosa es que, bueno, hay algún caso por ahí que siempre puede pasar, porque además vuestro mundo es un mundo muy vivo, en el que continuamente no solamente están apareciendo tecnologías, sino están apareciendo nuevos agentes. Están apareciendo comercializadores, gente que antes no se dedicaba a esto, ahora sí, pues porque bueno, la tecnología permite usos que antes no estaban. Todo el mundo de la decoración y todo el mundo de esto le ha dado la vuelta y ha promovido, yo estoy seguro, que fabricantes que antes hacían otras cosas también quieran meterse aquí. Y entonces, bueno, se nota perfectamente en la cantidad de agentes que hay. Pero, desde luego, el resultado es claro. Ojalá todos los sectores industriales tuvieran la sensibilidad que tiene la asociación que tú presides, de tal manera que efectivamente hubiera ahí una mayor colaboración, porque redunda en beneficio y, desde luego, lo que empuja es a que los que quieren jugar saltándose las reglas de juego cada vez lo tengan más difícil y muchos desistan, que es un poco de lo que se trata, ¿no? Hombre, yo en este sentido creo que yo valoro mucho también un papel un poco que hacéis, pues de enseñar, ¿no? Es decir, vosotros tenéis la capacidad de buscar muestras en el mercado, ensayarlas y enviarlas para proponer una sanción. Pero yo creo que hay otro tema muy importante que yo quiero destacar de vosotros, que es ese papel de ayudar a que la gente haga mejor las cosas. Y en este sentido yo creo que también es importante. Lógicamente, en muchas ocasiones sabemos que la lucha contra el que vulnera la reglamentación y las condiciones de seguridad o de calidad de los productos, pues la verdad es que existe, ¿no? Pero yo creo que eso yo lo valoro también de forma importante, sobre todo en esta etapa en la que ha habido una disrupción tecnológica con la aparición del LED. El LED ya ha nacido digital, como todos nosotros, como todos los que nacen ahora, no como nosotros, que nosotros nacimos analógicos, pero yo creo que eso ha supuesto un gran salto en el sector y sobre todo una nueva forma de actuar y de practicar todo. Incluso mencionaba los agentes. ¿Crees que el futuro cómo evolucionará con el LED, el sector, el mercado, desde el punto de vista vuestro, con la experiencia que tenéis en el laboratorio? Bueno, yo creo que es que yo creo que no tiene fronteras. O sea, el mundo analógico, como dices, pues bueno, la verdad que no daba mucho más de sí. Parecía que tenía ahí unos límites. El mundo digital no vemos límites, no los vemos, ¿verdad? Ni vemos usos. De hecho, una cosa que hemos hablado tú y yo más de una vez es decir, o sea, en este momento un punto de luz es un punto de información. Desde luego. Que además da luz, probablemente. Una luz que además le puedes cambiar de intensidad, no solamente de momento de funcionamiento, incluso que puede acabar leyéndote tu estado de ánimo y, por tanto, generar
un ambiente de otra manera. Ese tipo de cosas, pues es cuestión de poner la cabeza a volar. Entonces ahí el futuro es completamente abierto, infinito. ¿Qué tendremos que hacer unos y otros? Pues lógicamente estar ahí pendientes de esa evolución, apoyando esa evolución, precisamente pues eso, por la vía de la normalización, para hacer ese estándar común, por la vía de la evaluación de la conformidad, para al mercado darle a su vez la tranquilidad de que lo que hay allí es seguro y cumple las expectativas del comprador, que en el fondo es un poco también pues otro de los elementos de la calidad, claro. Sí, es fundamental. Bueno, creo que estás, te ha llevado tu instrumento, tu discurso, al macroproyecto Tractor de Anfalún, que supone que el alumbrado puede utilizarse como una estructura habilitadora para el aterrizaje de tecnologías digitales y de otro tipo, puesto que el Intelligent Lighting lo permiten y estamos para allá. Yo creo que lo has llevado hacia allá y en este sentido quiero agradecer vuestra colaboración en el macroproyecto Tractor, que yo creo que finalmente, cuando los fondos Next Generation lleguen a España, pues tendremos una oportunidad importante y desde luego, como siempre, pues estaremos colaborando en la línea que siempre hemos mantenido. Bueno, yo ahora me gustaría hacer un poco de historia, ¿no? Porque el LCOE, ¿cuántos años tiene? Pues fíjate, aparece... ¿Habéis cumplido? Bueno, yo alguno menos, pero el LCOE apareció en el 49, pues tiene más de 70 años. O sea, fíjate, apareció en aquella época, claro, esto nace alrededor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, como una iniciativa bastante insólita para la época y como además necesidad de la propia industria. En ese momento no había instalaciones de prueba, no había instalaciones de prueba mínimamente serias. Entonces fue un encargo del Ministerio de Industria a la Escuela de Ingenieros Industriales, decir, bueno, que haya unas instalaciones en las que se pueda hacer siquiera unos mínimos ensayos. Ya en ese momento se veía claro, pues un poco lo que decíamos, que no todo es diseño y que el diseño, si luego no lo compruebas, pues puedes llevar bastantes disgustos. Y de ahí arrancó pues, además en la parte más electrotécnica básica. También pronto aparecieron áreas de alta tensión. En aquel momento dado hay que ponerse que en los años 40 y tantos, 50 y pico, bueno, se pretendía un poco pues, recuperarse de la guerra y todo este tipo de cuestiones. Entonces los nuevos tendidos de alta tensión y nuevas fábricas que aparecían de aparatos de todo tipo de electrotécnicos pues empujaban a que por lo menos el país tuviera una mínima estructura de ensayos. Hemos estado durante muchos años en el ámbito físicamente de la Escuela de Ingenieros y desde hace pues, unos 15 más o menos pues, hemos podido digamos, ubicarnos la parte principal ya fuera de la escuela en instalaciones más grandes, digamos escalables y con otras posibilidades. En este momento estamos en Tecnogetafe y bueno, tenemos alguna sucursal también bueno, pues fuera de Madrid porque bueno, pues depende de los ámbitos, así ha sido necesario. Y bueno, en este momento en la fundación, de cuando yo entré hace un tiempo, que éramos 19, ahora somos 242 personas. Bueno, bueno, algo hemos hecho. Es un índice importante, ¿no? Oye, ese triángulo que nos mencionabas, danos una definición de LCOE, F2, Escuela de Ingenieros Industriales, por la que casi todos, muchos de los que estamos aquí, son amigos nuestros, hemos pasado. ¿Cómo lo encajas dentro de lo que es el futuro del tecnológico del sector electrotécnico, por decirlo de alguna forma, y el de la iluminación? Bueno, la escuela es la casa madre, está claro. O sea, es la fuente de conocimiento. Muchas veces se dice de una forma así un poquito genérica, pero es que es la realidad, es donde hemos aprendido. También sufrido un poco, sí. Ya de paso, pero es donde hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el conocimiento, digamos, de base. ¿Dónde tenemos el conocimiento del día a día, de encontrarnos con aparatos que hay que medir, que hay que ensayar, que hay que entender? Pues esto lo tenemos en el LCOE, también en el día a día. Esto es un poco la conexión, son dos puntos de vista sobre lo mismo, efectivamente. Digamos aquí, la diferencia, digamos, la tercera pata que tú pones, que es un poco la fundación. La fundación es el paraguas un poco y es que acoge en su seno dentro a lo que es el LCOE, ¿verdad? Y bueno, también acoge a otras partes de otros laboratorios industriales de la escuela.
y es un poco bueno, pues el instrumento que nos facilita un poco todo este tipo de operaciones para que no solamente, digamos, combinar la parte del ensayo, sino también otro tipo de operaciones, como pueden ser, bueno, pues apoyo en I+D desde todos los puntos de vista. Entonces ahí yo creo que es un buen grupo de apoyo precisamente a la industria en general, por supuesto en particular a la de iluminación, y qué decir tiene. Es un tándem que además, bueno, digamos, yo me atrevería incluso a añadir una otra pata, que puede ser una asociación como la tuya, en la que efectivamente pues ahí tú conjugas, digamos, los intereses, digamos, de la parte de los que están ahí en la brecha fabricando. Entonces, es una buena unión para todo esto, sí, claro. Sí, sí. Y yo, es una conversación que me parece que podemos seguir hablando hasta, bueno, de todo esto como tantas veces hemos hecho, y bueno, pues esto es una prolongación más de esa conversación. No sé si quieres decir algo más, si quieres explicar alguna cosa más, si quieres argumentar algo más en este ámbito de Transforming Lighting, ligado al más allá de la iluminación, de Anfalun, en fin. No sé si quieres, Manuel, exprésate con toda libertad, como hacemos siempre. Como siempre, sí. Es que yo no sé si al final todo el diálogo, todo lo que hemos estado charlando, es obvio para todo el mundo, porque lógicamente queremos difundir todas estas actividades. Pero bueno, cuéntanos, si quieres, pues, alguna cosa. Yo, efectivamente, yo creo que además la iniciativa vuestra, Transforming Lighting, es genial, pero un poco por el escaparate, o sea, el escaparate y el que distintas personas puedan intervenir o podamos intervenir contando un poco nuestro punto de vista. Por nuestra parte, aprovechar para brindar, digamos, nuestro apoyo y en el sentido de nuestras instalaciones están abiertas para acoger, digamos, cualquier petición de ayuda en temas de medida, de interpretación de normas, de tal manera que cualquiera que en un momento dado pues, no tenga muy claro por dónde interpretar un requisito, que a veces los normalizadores, en su afán de ser precisos y ser un rigor técnico importante, que es lo que tienen que hacer por otra parte, a veces no son tampoco tan claros para alguien que no está muy metido en ello. Estoy pensando sobre todo en las pymes pequeñas, en las que a lo mejor hay un técnico que es casi chico para todo y entonces pues tiene que saber casi de todo. Llega un momento dado en que algunas acepciones o algunas cosas pues, no están tan claras. Bueno, pues ahí estamos para eso. Y también, por supuesto, en la parte de los ensayos. En la parte de los ensayos, evidentemente, siempre estamos intentando no solamente hacer la medida en sí misma, sino explicarla. Nosotros, evidentemente, no podemos ser juez y parte, nosotros no podemos participar en el diseño del aparato, es evidente. Uno no puede participar en un diseño si luego lo va a medir, porque entra en problemas de interferencia, lógicamente. Pero sí hay una parte muy importante que no es consultoría, pero en el fondo es una ayuda muy importante, que es explicar la norma, explicar por qué ese requisito está ahí, por qué ese límite es de tal valor y no es otro. Ya el cómo tenga que cumplirlo, esto ya es otra cuestión. Pero esa parte sí. Entonces ahí, en la parte de iluminación y en cualquier otro aparato o sector de ámbito electrotécnico y vehículos, que también es otra parte potente nuestra, pues ahí estamos para echar una mano en lo que hasta donde sepamos y podamos. No, bueno, ya sabes, Manuel, bueno, y nada, simplemente reconocer vuestra vinculación con el sector. Siempre habéis sido un colaborador muy importante, muy destacado. Siempre nos habéis ayudado y sobre todo siempre habéis estado ahí pendientes de nuestro quehacer diario, ¿no? Como decías, es muy difícil interpretar la norma. Manuel, te agradezco profundamente el que hayas estado con nosotros, que lo hayas contado todo con la sencillez habitual y que lo hayas demostrado esas dotes de conocimiento de nuestro sector que tanto agradecemos y esperamos tener una larga vida juntos entre Anfalun, Transforming Lighting y el LLECOE, que es nuestra referencia, y la F2I2. Muchas gracias, Alfredo, y hasta cuando quieras.